Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios él habite. Bendeciremos tu nombre, Señor. Hola, nos da mucho gusto que estés aquí. Transmitimos desde Alfa y Omega TV y la plataforma digital internacional de contenido cristiano. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros desde esa sala, desde ese local, de donde te encuentres, desde tu dispositivo para ver esta prédica. Hoy el mensaje se llama La importancia de nuestros pensamientos. Y fíjense que viene a la memoria cuando yo era niño, había una revista, había un cuento que le decíamos nosotros, de un personaje que decía: el que domina la mente lo domina todo. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Los pensamientos marcan nuestra pauta. Recuerden que los pensamientos dan origen a creencias y creencias a actos. Hay 4 formas de pensar, 4 fuentes, mejor dicho, fundamentales de nuestros pensamientos. Número 1, nuestra familia. Cómo fuimos educados va a determinar también cómo pensamos. Número 2, la escolaridad, la escuela. Tu nivel de preparación también va a determinar tus pensamientos. Número 3, tus amistades. Hay un dicho que dice por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces las amistades, nuestras relaciones con amigos también van a marcar la forma de pensar. Y número 4, la cultura. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Biblia, amados, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que renovar constantemente nuestros pensamientos. No podemos tener los mismos pensamientos o la misma manera de pensar que hace 5, 10 o 20 años. Dice, renueva tu mente conforme al nuevo siglo, dice el Señor. Y acuérdense que Dios le encanta la gente que tiene pensamientos buenos, pensamientos positivos. De hecho, en Filipenses claramente dice: piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo digno de encontrar virtud y alabanza. En eso hay que pensar. Todo nace de un pensamiento, amados. Un pecado tiene su origen primero en un pensamiento. Por eso es tan importante cuidar todo lo que llega a nuestra mente, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos, todas las películas, los videos, la música es fundamental. Por eso es tan importante leer todos los días la palabra de Dios, todos los días tener un espacio destinado para llenarnos de la palabra poderosa del Señor. Todos los días hay que orar, porque en esos momentos el Espíritu Santo nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Limpia nuestras mentes de todo afán, de toda preocupación, de toda angustia, de toda tristeza, de toda negatividad. Muy bien. Cada experiencia vivida en estas 4 atmósferas, ya lo comenté, familia, escuela, amistades y cultura, va estableciendo los fundamentos de nuestros pensamientos, así como también la percepción que tenemos de la vida. Y fíjense que hay veces nuestra mente está llena de pensamientos tóxicos que afectan. ¿Cuántas veces no hemos visto? Yo en lo personal he visto gente con grandes talentos, dotada, hermosa físicamente, pero que tiene unos pensamientos sumamente negativos, su mente es negativa, son personas negativas y eso les impide alcanzar el potencial para el cual Dios las creó y nos creó a todos.
Por eso es que es tan importante ser personas positivas, ser personas de fe. El creyente, el que vive a Cristo, vive la resurrección de Jesús en su vida, declara palabras de vida, de bendición. Y acuérdense que está íntimamente relacionada los pensamientos con nuestras palabras, con las creencias y también con nuestros actos, con nuestros hechos. Por esto es que es importantísimo cuidar todo lo que pensamos, todo lo que tenemos en nuestra cabeza. Muy bien, debemos recordar que Jesús murió en la cruz con una corona de espinas. ¿Y saben ustedes por qué murió con una corona de espinas? Para que Él se llevó todos esos malos pensamientos de nosotros, así como nos libró de las consecuencias y del precio de nuestros pecados, se llevó toda la negatividad, todas las preocupaciones. Por eso dice la Biblia: vengan a mí todos los trabajados, todos los cansados, todos los afligidos, todos los turbados, entréguenme sus cargas, imítenme que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil y mi carga ligera, y entonces les daré descanso. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice en muchas ocasiones: no se afanen por nada, no se preocupen, descansen en mí, confíen en mí, crean en mí? Y por eso es tan importante, para ser hombres y mujeres de fe, con fuerza, con vigor espiritual, tenemos que tener pensamientos correctos, pensamientos buenos, pensamientos de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Vamos a Proverbios 23:7, si son tan amables. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén, amén y amén. ¿Quieres ver cómo es una persona? Ve lo que hay en su corazón. Y dice, puedes preguntarte: ¿y cómo voy a saber qué hay en su corazón? Por la forma como habla. Está íntimamente ligado los pensamientos con las palabras. Velo cómo habla y vas a ver lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que cuidar, así tal cual es, como es en su corazón, así es la persona. Si tiene pensamientos buenos, si tiene sentimientos buenos, pues va a reflejarlo y va a transmitirlo en su trato con los demás. Muy bien, por ejemplo, Henry Ford decía: si tú crees que no puedes, tienes razón. Si tú crees que puedes, también tienes razón. Es decir, si tú piensas que eres un perdedor, eres un perdedor. Si tú piensas que eres un ganador, que puedes hacer las cosas y que eres el Señor te hizo más que vencedor porque te amó primero, eso es lo que eres. Ese pensamiento en tu corazón, así serás. Amén. Entonces, es bien importante, amados, si por ejemplo también se da mucho en los estados de enfermedad. Es decir, hay enfermedades que son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son originadas por la propia mente. Hay gente que siempre está enferma, ¿sí? Y se están inventando, no, que ahora tengo esto, tengo aquello, y ya van a doctores, que cuestan mucho dinero, se hacen estudios, compran medicinas, y ya sanan de eso y después se enferman de otra cosa. Enfermedades producto de los pensamientos. Por eso dice la palabra, en la Biblia dice: el débil diga fuerte soy. Diga el débil fuerte soy. Entonces nosotros tenemos que decir: somos sanos, somos fuertes, somos vigorosos, nos va a llevar el Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Caminaremos por fuego y no nos quemaremos. Caminaremos por agua y no nos ahogaremos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Pero esa fe, esos pensamientos buenos, eso, lo que hay en tu corazón, te es alimentado por la palabra de Dios. Por eso es importante leer todos los días la Biblia, llenarte, permearte de toda la esencia de la Biblia, de las promesas, de las buenas noticias, de las bendiciones resultado de la obediencia. Es muy importante para tener nuestra mente renovada. La Biblia también dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Por eso me voy a levantar fortalecido. Dios me va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Todos los que esperamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas y volaremos como las águilas. Caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos.
pero tenemos que cuidar lo que hay en nuestros pensamientos, porque como ya dije, el pensamiento da lugar a una creencia y la creencia da pauta a acciones, a hechos, a conductas. Por eso es tan importante tener pensamientos buenos. Si, por ejemplo, si permites tú un pensamiento de odio a una persona, la vas a odiar. Pero si en vez de tomar esa decisión de odiar, de tener ese pensamiento de odio, de resentimiento, decides amarla, decides perdonarla, todo va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Amén. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, si tú piensas que la iglesia no me aporta nada, vas a buscar excusas para no ir a la iglesia, para no congregarte. Hoy está lloviendo. Hoy hace mucho calor. No, hoy no puedo ir porque el partido de fútbol está muy bueno. No, porque hoy tengo un compromiso social con mis amigos, mis compadres. No, Señor. Dice la palabra de Dios. Primero, si tú buscas primero a Dios y a su reino y llevas una vida justa, todo te será añadido. Acuérdense, amados, que Dios es bueno, pero también Dios quiere lo mejor de ti, lo más importante, lo primero. No, a Él no le agrada que lo dejes en segundo lugar o en lugares secundarios. Él debe ser lo primero en tu vida. Por eso la Biblia dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él lo es todo. Él es el Señor Todopoderoso. Entonces es importante ponerlo a Él en primer lugar. Muy bien. Pero si pienso, por ejemplo, que en la iglesia voy a encontrar el propósito de mi vida, voy a encontrar paz, voy a verme cara a cara con un Dios vivo, verdadero, real, no habrá nada en esta vida que me impida venir a la iglesia, escuchar una buena palabra, congregarte, alabar y adorar al Señor. Es lo máximo, es maravilloso, te llenas del Espíritu Santo. Si piensas que Dios no existe, pues te vas a alejar de Dios, vas a dejar de orar, vas a dejar de leer la Biblia, vas a dejar de congregarte, dejarás de creer. Pero si crees que Dios y creo que Dios vive, voy a vivir conforme a su voluntad. Voy a leer la Biblia, voy a orar todos los días, porque quiero saber qué Dios tiene para mí. Por eso es tan importante llenarte de cosas buenas, de cosas positivas. Muy bien. Gracias, Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, hay tres cosas fundamentales para tener pensamientos adecuados. Y la primera es aprender a renovar nuestra mente. La palabra de Dios dice, renueva tu mente conforme al nuevo siglo. Conforme al nuevo siglo. Cada día tienes que ser más positivo. Cada día tienes que creer más. Porque acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ser más fuertes. Tenemos que ir avanzando en fe, en gracia, en expectativa de que lo mejor está por venir si nosotros podemos creer. Todo le es posible al que cree. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. Vamos por favor a 2 de Corintios 10, 4 al 5. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Esto es importante, amados. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo y decimos amén, amén y amén. ¿Qué quiere decir con esto? Otra versión dice, llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero a mí me gusta más esta versión porque dice los pensamientos rebeldes. Es decir, los malos pensamientos, pensamientos de duda, pensamientos de temor, pensamientos de enfermedad, pensamientos de miedo, de pobreza, de todas las desgracias y tragedias. Los llevamos cautivos. Cuando tú empieces a tener un pensamiento raro, extraño, tú tienes la autoridad, porque Dios nos dio la autoridad para hollar, aplastar, destruir serpientes y escorpiones, que son los demonios. Si te llega un pensamiento extraño, raro, feo, tú tienes la autoridad para decirle, en el nombre de Jesús, pensamiento malo, te vas ahora. En el nombre de Jesús, pero hay que hacerlo y se va inmediatamente. Tu mente es aclarada, eres liberado de toda opresión de oscuridad.
Por eso es tan importante cuidar, estar alerta. Dice el Señor Jesús, velen y estén sobrios. No, porque el diablo, anda como león hambriento, viendo a quién se come. Anda como león rugiente, dice otra versión. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos. ¿Qué hay en nuestra mente? Porque nuestra mente, así como nuestras palabras, tiene también poder de creación en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Número 2, otro tip, otro secreto para poder librarnos de toda esa basura que luego tenemos en la cabeza. Sobre todo preocupaciones, afanes. Ahora en tiempo de pandemia, el temor es un espíritu muy malo, un espíritu poderoso que ha sentado sus reales en muchas personas. Entonces mucha gente tiene mucho temor, mucho miedo, pero dice el Señor, yo les he dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. No sí de valentía y no de cobardía. ¿Sí? Entonces Él nos ha dado un espíritu de poder, de valor, no de miedo. Por eso, por el cual clamamos, dice la Biblia en otra parte, Abba Padre, nos dio un espíritu de adopción para que no viviéramos esclavos del temor. Entonces, es bien importante aprender a meditar en la palabra de Dios. Ese es el segundo tip, el segundo secreto. Primero es renovar nuestra mente y luego meditar en la palabra. Pero ¿cómo vamos a lograr meditar en la palabra? Pues creando el hábito de leer todos los días la Biblia. Separa un espacio de tu agenda, de tus actividades, que sea lo primero. Yo en lo personal es lo primero que hago. Me pongo a leer mi Biblia y me pongo a orar. Y te vas a llenar de todo ese conocimiento que es la espada del Espíritu y de la verdad. Vamos a Salmos 1 al 3. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y decimos amén, amén y amén. Amados, tenemos que leer la Biblia todos los días. Y hay una promesa que dice, si tú te deleitas en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón, tus sueños, tus más altos y caros anhelos, pero deleítate en Él. Medita en la palabra de día y de noche y vívela, haz tuya, porque es un libro de claramente instrucciones precisas, específicas para llevarlo a la vida diaria. Muy bien, vamos a Josué 1:8. Josué 1:8 nos dice, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Estudia una vez a la semana? No. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción todos los días. Medita en él de día y de noche. Inclusive aquí contempla el leerla 2 veces. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Qué palabra tan hermosa, gracias Señor. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y decimos amén, amén y amén. Son palabras de bendición, amados. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener pensamientos de éxito, pensamientos creativos, positivos, de fe? Medita todos los días en la palabra de Dios. Lee la Biblia todos los días y vívela. Ahí vas a encontrar todo lo que Dios tiene para ti. Es una carta de amor escrita especialmente para ti, para ti, para ti y para mí. Gracias, Señor. Número 3. Ya vimos que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Número 3. Tenemos que pensar bíblicamente. Es decir, si no lo dice la Biblia, no lo creo. Pero si lo dice la Biblia, sí lo creo. Porque la palabra de Dios tiene respaldo y respalda al que la obedece. Los pensamientos son claves para nuestra vida, ya que lo que pensamos se vuelve una creencia. Lo que pienso determina lo que creo y lo que creo se convierte en una acción o comportamiento o manera de vivir. Todo se inicia con un pensamiento. Repite conmigo, todo se inicia con un pensamiento. Todo. Vamos a Lucas 6:45. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Amén y amén.
Es decir, ¿quieres ver cómo es una persona? Escúchala, escucha sus palabras, ve cómo habla. Ahora sí, ve cómo habla, observa, presta atención a sus palabras, a su manera de hablar y te vas a dar cuenta qué hay en su corazón. Mateo 8:13 nos dice, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Amén, amén y amén. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que puedes prosperar? Vas a prosperar. ¿Tú crees que no vas a prosperar? No vas a prosperar. Todo se hará como creas, como lo que tengas en tu mente. Quizá estás enfermo. Si tú crees y en tu mente hay pensamientos de sanidad, de fortaleza, de vigor, de vitalidad, vas a sanar. Pero si tienes pensamientos contrarios, no vas a sanar. Eso es claro y fundamental. Gracias, Señor. Pensamiento da lugar a creencia y luego viene una acción. Un pensamiento nos puede llevar a la enfermedad o a la sanidad, al éxito o al fracaso, al amor o al odio. Todo se inicia con un pensamiento. Yo por eso nosotros en Casa de Fe Coatzacoalcos hacemos mucho hincapié en hacer oración todos los días porque puedes perdonar. Luego tenemos malos pensamientos de odio hacia alguien porque no hemos perdonado y hemos dejado que ese sentimiento crezca y cree en nosotros raíces de amargura, y la raíz de amargura te paraliza en todos los aspectos. No puedes recibir las promesas de Dios porque Dios te dice perdona a esa persona que no has perdonado, perdónala. Yo ya te lo dije, pero tú no me has hecho caso. Perdónala. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre, 70 veces 7. Perdona. Pero papá, pero ¿por qué no he recibido esto? Porque no has perdonado. No has dicho lo que yo ya te dije desde hace tiempo. Perdona, bendice. Y ojo, es bien importante, siempre hacemos hincapié en esto, a la hora de perdonar en tu oración, perdona y bendice. Perdona y suelta en tu corazón. Perdona e intercede por esas personas que te hicieron daño. Dile al Señor que las bendiga. Padre, yo te pido que las bendigas. Yo te pido que les vaya muy bien. A lo mejor tú carnalmente, humanamente, le quieres desear lo peor. Pero Dios va a obrar de maneras misteriosas y sobrenaturales si tú puedes bendecir a aquel que te lastimó, aquel que te ofendió, aquel que te traicionó, aquel que te humilló. Bendícelo. Hay victoria en el perdón, hay victoria en el pagar el amor o el pagar bien, mejor dicho, por mal. Hay victoria, va a haber victoria en tu vida si lo haces. Muy bien. Gracias, Señor, gracias. La diferencia entre tu presente y tu futuro está en tu pensamiento. No te pongas a pensar, es que ya estoy muy joven o es que ya estoy muy viejo. Dios lo va a hacer, renueva tu mente. Vemos los grandes héroes de la fe de la Biblia, la mayoría eran gente grande, gente mayor. Abraham, Moisés, Job, Ruth, Esther, no eran jovencitos, eran gente que ya había vivido. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios siempre te tiene presente. Siempre, siempre tiene. Pero si tú tienes pensamientos de bien, si tú tienes pensamientos de bendición, de fe, de creer, de fortaleza, de que el Señor te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, amados. Todo. A veces se nos olvida. Pero dicen, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán problemas, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo maravilloso. Tu final va a ser feliz si puedes mantenerte. Solamente el que persevere será salvo. Porque acuérdense que la vida en Cristo le llaman la carrera de la fe. Es una carrera. Y no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y con obstáculos. Pero si tú llegas al final, cruzas la meta, vas a recibir tu trofeo, vas a recibir tu galardón en esta tierra. Amén. Muy bien, gracias, Señor. Gracias. Los pensamientos desencadenan muchas cosas más. Por eso ningún pensamiento es simple. Por ejemplo, un hombre que su esposa se niega por algún motivo a tener relaciones sexuales con él, el esposo puede pensar, bueno, no quiere mi esposa tener intimidad conmigo, yo puedo ver pornografía o puedo andar con una de mis amigas. No, señor, nada de eso, nada de eso. Y no hay peor cosa
que el pecado sexual, cosas que traen consecuencias terribles a nuestras vidas. Muy bien. Tenemos que entender que nuestros pensamientos son determinantes para nuestra vida y para nuestro futuro y el de nuestras familias. Si un pensamiento llega a nuestra mente y no lo echamos fuera, ese pensamiento se va a quedar en nuestra mente dando vueltas. ¿Sí? Ojo, no podemos evitar, a mí me encanta este dicho del pastor Alberto Delgado, no podemos evitar que pájaros se pongan en nuestra cabeza. Lo que sí debemos evitar es que hagan un nido en ella. Amén. No podemos permitir que hagan un nido, que pensamientos malos lleguen y se alojen ahí como si fuera su casa. Claro que no, te vas en el nombre de Jesús. Miedo, todo miedo, te vas en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo temor, todo lo negativo que pueda haber, fuera. Falta de perdón, amargura, fuera en el nombre de Jesús. Porque yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y yo estoy destinado a ser bendecido, prosperado y vivir en victoria. Ojo, tenemos que estar muy atentos, amados, porque el diablo es especialista en enviar distractores, en enviarte espíritus de distracción, de preocupación, de atormentar tu alma. Nada de eso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él camina con nosotros como poderoso gigante. Por eso nosotros podemos andar confiados como leones. ¿Cómo anda el rey de la selva? Confiado. Él sabe lo que tiene, sabe su fuerza, sabe su poder. Así tenemos que andar nosotros en todo momento. Muy bien, muy bien. Satanás usa pensamientos en nuestra mente para llevarnos a creencias y acciones equivocadas. Y fíjense que vemos varios casos en la Biblia en donde el diablo mismo tentó al Señor Jesucristo. Acuérdense que Dios no nos tienta. Nos tienta el diablo para que tropecemos y caigamos y quedemos mal con el Señor y después ir corriendo a acusarnos, porque Él es el acusador de los hermanos. Entonces tenemos que estar firmes. El diablo trató de que el Señor tropezara, lo tentó, y el Señor, con la sabiduría multiforme de Dios, le dijo: escrito está. Cuando tú dices escrito está, esa palabra ya te está respaldando, ya hay poder de Dios. Cuando la dices, escrito está, solamente a tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Porque Él le pedía que se doblara sus rodillas y lo adorara a Él, porque le había mostrado todos los reinos de la tierra, y dijo: no, diablo, porque escrito está, la palabra de Dios, la espada del Espíritu y de la verdad. Amén, amén y amén. Por ejemplo, también en la Biblia dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Lo tentó. Judas permitió que un mal pensamiento entrara a su mente, de ahí se pasara directamente a la siguiente escala de su alma, que era su corazón, y después hizo lo más terrible que pudo haber hecho, que fue traicionar a nuestro Señor Jesús, venderlo por unas monedas. Imagínense, y todo surgió por un solo pensamiento. Por eso es que tenemos que tener cuidado. En otra parte dice, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Es el conocido ejemplo de dos esposos, uno que se llamaba Ananías y su esposa Zafira, que venden un terreno y en lugar de darle el diezmo al Señor, se quedan con una parte del diezmo. Y luego Pedro lo increpa y le dice: pero ¿por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón? Que el diablo te metiera pensamientos malos. Hay que tener mucho cuidado, amados. Y bueno, la historia ya la sabemos. En instantes después él cayó muerto, y dice, así como, y ya después veían que traían muerta también a su esposa Zafira. Entonces es bien importante cuidar nuestros pensamientos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Fíjense, a veces vemos que hay pensamientos en nosotros puestos por la música, puestos por películas, puestos por libros, novelas, todo lo que entra por nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, ¿sí?
va a determinar nuestros pensamientos. Por eso es tan importante cuidar todo lo que vemos, todo, porque este es el primer tema de una serie llamada Detox Mental. Y por ejemplo, sabemos que cuando comemos saludablemente, pues vamos a estar fuertes, vamos a estar vigorosos, vamos a estar sanos. Pero si no comemos saludablemente, por ejemplo, comemos comida chatarra, refrescos, etcétera, no vamos a estar del todo saludables o vamos a estar comiendo alimentos que no nutren. Entonces se hace necesario un detox. El detox es una desintoxicación. El primer tema son los pensamientos. Tenemos que desintoxicarnos de todo pensamiento y creencia incorrecta. En este momento, hoy es un buen día para empezar a vivir el primer día de tu nueva vida. Amén. Muy bien. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Vamos por favor a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es muy importante que nuestros hijos nos escuchen hablar cosas correctas, empezando por abstenernos de decir groserías. No, pero es que mira, yo soy de aquí del sur y aquí hace calor y soy del trópico. No, señor, no tenemos que decir groserías. Eso no le agrada a Dios, ¿sí? Viene en la Biblia, es actos derivados de la naturaleza de pecado. Tenemos que hablar correctamente para que nuestros hijos tampoco las digan en sus casas y en las familias que vayan a formar. Es bien importante no aplicar o utilizar la maledicencia. Muy bien. La religión, el legalismo, los conceptos personales de la idea de Dios que no son de Dios a veces nos pueden confundir. La corrupción en nuestros gobiernos, la mentira en la que vivimos es revelador y de otros países y darse cuenta de la destrucción de la corrupción. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, el diablo te hace creer, y yo escuché una vez una persona que dijo, oye, es que esta canción es muy buena, pero no viene de Dios, dice cosas raras y extrañas, pero es muy buena. Es la mentira que quiere el diablo que tú creas, que lo que viene de él es bueno y lo que viene de Dios es malo, aburrido o feo. Y es una gran mentira. Muy bien. La Biblia dice que para el que es puro, todo le es puro. ¿Sí? Tenemos que identificar todos esos pensamientos contrarios a la Biblia. Debemos analizar lo que pensamos. Piensa en lo que piensas. Tú tienes la llave para abrir esa puerta, ¿sí? Pero tienes que tener un filtro. Tiene que haber un filtro, un tamiz. Es decir, llega un pensamiento malo, ya sabes qué hay que hacer. Atarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. El temor no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. El pesimismo no viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios. El fracaso, la derrota, el estancamiento, las preocupaciones, los afanes no vienen de Dios. Por eso tenemos que atarlos y reprenderlos en el momento. No permitas que hagan un nido en tu cabeza. Pueden llegar pájaros, como dice el pastor Delgado, pero no pueden hacer ese nido. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué pensamientos tienes contra Dios? ¿Que Dios es castigador? ¿O que Dios es permisivo? ¿Que te deja hacer cualquier cosa? Tal vez piensas que Dios no existe, pero eso es terrible, ya que en Hebreos 11:6 dice, para creer en Dios tienes que creer que Él existe. Para agradarlo tienes que creer y pensar que Él existe y que es galardonador, premiador de todos aquellos que le buscan. ¿Sí? Pero hay gente que dice, no, es que ven solamente el lado bonito, agradable, maravilloso de las bendiciones de Dios. Pero no, amado. Esto es proporcional a tu obediencia. Dios te va a bendecir si tú eres obediente. ¿Sí? Mucha gente dice, se muere y es romántica, romantiza la muerte y dice, ay, qué bueno, va a estar en un lugar mejor. Pues yo le diría que quién sabe, porque si no aceptó al Señor Jesucristo, si no llevó una vida obediente, una vida en santidad, una vida en integridad, por muy buena que haya sido la persona, se va al infierno. El infierno existe el cielo y el paraíso y el infierno también existe, pero los seres humanos somos románticos. Si se muere alguien, ay, ya está en el mejor lugar, quién sabe, puede ser que sí. Puede ser que no, dependiendo de si vive una vida agradable a Jesucristo. Solamente el que persevere será salvo. Dice, cuiden su salvación con temor y temblor.
¿Por qué lo dice? Perseveren, no se cansen, sean constantes, estén firmes, manténganse. Porque Dios es justo, Dios es amor, pero también es un juez justo. Y le va a dar a cada quien exactamente lo que le corresponde. Exactamente. Por eso sembremos cosas buenas en nuestra vida. Y para obtener la corona de vida, esa vida eterna y esa vida abundante en esta tierra. Muy bien. ¿Qué pensamientos tienes acerca de la vida? ¿Que la vida es de los ricos solamente? ¿Que el trabajo es un castigo de Dios? ¿Que la vida es dura y fea? ¿Que es una lucha constante? ¿Qué pensamientos tienes acerca de la vida? ¿Qué pensamientos tenemos en contra de nosotros mismos? A lo mejor alguien te dijo de niño o de niña algo y te dejó marcada. Conozco gente, amados. Yo tenía una compañera en la escuela muy bonita, muy guapa. Y una vez a mí me sorprendió porque le preguntó a otra amiga y me veo bien, como diciendo, me veo bonita. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una chica tan bonita, tan atractiva, tuviera dudas, tuviera inseguridades, desconfianza por un pensamiento malo que permitió? Porque alguien le dijo que a lo mejor no se veía bien. Porque alguien le dijo que a lo mejor era fea. Y es mentira. A veces andamos arrastrando y creyendo cosas, mentiras del diablo. Que una gente nos dijo, es que tú no eres bueno para eso. Cuando a que eso es para lo que tú naciste. Ese es tu don, ese es tu talento, tu propósito. No escuches la voz del diablo, no escuches la voz de aquellos enterradores de sueños utilizados por el enemigo. Piensa en lo que dice la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, orar, tener una relación con el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Qué pensamientos tenemos en contra de otras personas? Tenemos que identificar esos pensamientos antes de que se conviertan en creencias que nos llevan a malas acciones y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo y de esta manera obtener nuestra libertad. Yo te invito a que hoy sea el primer día de tu nueva vida, con nueva mente, con nuevos pensamientos. Basta, no te preocupes, dice el Señor. Mantente quieto y déjame ver cómo yo obro en ti. Acuérdense que cada vez que nos preocupamos, amados, cada vez que hay ansiedad, cada vez que hay estrés, la fe disminuye en nosotros y sin fe es imposible agradar a Dios. No hay poder que pueda mover el corazón de Dios. Pero si tú crees, si tú estás confiando, si tú te levantas todos los días creyendo que vas a triunfar, que vas a conquistar, porque dice la palabra de Dios, benditos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, el evangelio de las buenas noticias. Si ya el Señor nos mandó a conquistar, nos mandó a creer, nos mandó a hacer cosas grandes en su nombre, creámosla. No podemos caminar por vista, sino por fe. Yo quiero orar por ti, Padre. Gracias, 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 gracias. Yo te pido, Señor, que tú bendigas abundantemente a esa hermosa persona o a esas hermosas familias que nos están viendo desde esa sala, desde ese local, desde ese teléfono, desde esa computadora, en cualquier medio digital, por WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, cualquiera que sea, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas, que les ayudes a entender que tenemos que renovar nuestros pensamientos. En este momento atamos, reprendemos, encadenamos, enmudecemos y echamos fuera todo pensamiento negativo, todo pensamiento de afán, de preocupación, de estrés, de que no viene lo mejor. Claro que sí viene lo mejor porque Dios lo ha dicho. Te llevaré de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Llénate de la palabra de Dios. Aunque estés viendo qué hacía Pablo y Silas en la cárcel, alababan al Señor y estaban presos en una celda sucia, oscura, fría y todavía con unos instrumentos de madera que los tenían inmóviles. Cree en el Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona despierte en este momento y piense en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les hable, Señor, y que ellos despierten, Padre Celestial, que crean en tus promesas, que crean y sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y yo te invito
a que desde esa sala donde estás viendo, o ese lugar, o esa área donde estás viendo esta prédica, le demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor desde ahí de donde estés, fuerte, con todas las ganas, en el nombre de Jesús, por tu presencia, por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, gracias. Este aplauso es para ti, te honramos y te bendecimos. No quiero despedirme sin antes decirte, quiero hacer esta oración, quiero que hagamos esta oración, por favor. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Entra en mi vida y haz de ella lo que tú quieras hacer de ella, pero hazlo tú. Hazme una nueva criatura. Ayúdame, Señor, a renovar mis pensamientos, a sanar mi corazón y a vivir esa vida abundante que tú me has prometido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ahora sé que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén, amén y amén. Gracias. Mi nombre es Renato Riverol de Casa de Fe Coatzacoalcos. No te pierdas la parte número 2 de esta serie maravillosa, Detox Mental. Y sintonízanos, conéctate y comparte. Tómate un tiempo, por favor, en este momento para compartir este enlace a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos. Te llevará solamente unos segundos. Comparte en WhatsApp, comparte en Instagram, comparte en todas tus redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Telegram, para que un mayor número de personas reciba esta palabra y sea bendecida. Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.